Hola a todos, sean bienvenidos. Soy estudiante de teología y hoy voy a enseñarte un nuevo video tutorial. Hoy quiero enseñarte cómo sacarle el máximo provecho a la función de escritor de sermones. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestras herramientas y seleccionar escritor de sermones. Como podrás darte cuenta, esta herramienta se divide en tres partes. En la parte de aquí va a aparecer el bosquejo. En esta parte del medio es donde nosotros añadiremos todo nuestro sermón. Y en esta parte final es donde nosotros vamos a escribir la información de nuestro sermón. Así que comencemos desde esta parte. Lo primero que nos pregunta Logos es si queremos hacer de este sermón un sermón único o queremos hacer de esto una plantilla. Esto es muy útil porque si tú estás dando una serie, por ejemplo, estás predicando expositivamente el libro de Gálatas, lo que a ti te conviene es darle clic en plantilla, porque no tienes que comenzar desde cero. Es una plantilla que tú puedes ir borrando y rellenando. A continuación, más adelante, te mostraré un ejemplo. Pero por el momento, yo solamente quiero que sea un sermón único. Hoy, supongamos que vas a predicarle a los jóvenes o te toca dar una clase dominical entre semana o es la primera vez que te invitan a predicar el día domingo, entonces esta opción de sermón es la ideal para ti. Después, luego nos pregunta si este sermón es sobre una serie. Están viendo algún libro, están hablando acerca de un tema doctrinal, están hablando acerca de un tópico, están hablando acerca de una serie a la familia, a los jóvenes, a matrimonios, a varones, están hablando sobre el discipulado. ¿De qué se trata esta serie? Recordemos que para que pueda ser llamada serie tiene que contener más de 3 sermones. Entonces, aquí vas a ponerle nombre. Entonces, aquí vas a ponerle nombre de la serie. Y después, ¿qué número de serie es? ¿Es la primera? ¿Es la segunda? ¿La tercera? ¿La décima? Etcétera. Vamos a poner que es la 1. Vamos a poner que es la serie número 1. Es el primer episodio. Después, ¿cuál es el tema de esta serie? ¿Sobre qué vas a hablar? ¿Cuál es el tema principal o el tema general de este sermón o de esta predicación? Entonces, yo voy a hablar acerca del perdón. Y mira, Logos nos da varias opciones que podemos escoger si es que alguna de estas es adecuada o es conforme a lo que nosotros queremos hablar. Y estas etiquetas se quedan guardadas para que próximamente nosotros podamos encontrar sermones que ya hemos hecho referentes a este tema. Entonces yo voy a escoger prójimo y perdón. Después nos pregunta cuáles son los pasajes, cuál es nuestra unidad de pensamiento, cuál es nuestro texto base, cuál es el capítulo o en qué me voy a basar en las escrituras para hablar acerca del perdón. Y aquí tú puedes añadir tus propias etiquetas, puede ser más específico para que de esta manera puedas encontrar tu sermón con mucha más facilidad. Después puedes agregar una descripción de tu sermón para quizás se te olvidan las cosas o estás nervioso. Aquí puedes agregar una descripción de lo que tú quieres. ¿Cuánto tiempo tienes permitido predicar? Por ejemplo, hay lugares donde tienen cronometrado el tiempo. Lo tienen contado porque ya tienen una estructura. Entonces hay algunos predicadores que predican
45 minutos, otros que tienen libertad de predicar 1 hora. Hay incluso personas que los invitan a predicar durante 1 hora y media o 2 horas. Entonces, esto es muy útil para que tú organices tu sermón de la mejor manera. Tengas tomado en cuenta cuánto tiempo va a tomarte predicar. Puedes hacer algunas notas privadas. Y después tenemos otra sección. Por ejemplo, en donde dice añadir enlace. Quizás si tienes algún canal de YouTube, tienes alguna red social, puedes colocar aquí el enlace. Después aparece esta sección orador y ocasión. En este caso está mi nombre porque es mi cuenta de logos y soy quien predica itinerariamente. Y soy quien predica constantemente. Ahora tú puedes agendar el día que vas a predicar. Supongamos que voy a predicar el domingo 3 de noviembre. Aquí puedes poner si va a ser en la iglesia, si va a ser en alguna célula, si te invitaron a alguna conferencia, etcétera. Y puedes agregar a qué hora es que vas a predicar. Esto es muy útil porque cuando veamos la herramienta de administrador de sermones, verás que todo se organiza automáticamente. Después, logos te pregunta a quién está dirigido tu mensaje. Y esto es muy importante porque no es la misma manera predicar a niños, a jóvenes, a mujeres, que a una audiencia en general. Entonces tú puedes agregar jóvenes y aparece jóvenes. O si vas a predicar a mujeres, o si vas a predicar a varones, o si vas a predicar a hombres, etcétera. O si vas a predicar a niños, puedes colocarlo aquí. Si tu iglesia maneja días litúrgicos, puedes agregar esta información aquí. Bien, pero solamente hemos visto hasta aquí la sección de información, pero también existen otras 3 opciones dentro de este recuadro. Vamos a explorarlas. Esta opción se nos dice que es un cuaderno de sermón. Si tú tienes notas guardadas de tu estudio acerca de un libro, por ejemplo, vamos a tomar las notas de Gálatas. Aquí me van a aparecer todas las notas que yo tengo acerca del libro de Gálatas o Primera de Timoteo. Observa cómo aquí aparecen los aspectos generales, el contexto, la exégesis secuencial y la aplicación teológica que yo he hecho en mis notas. Y simplemente con pulsar aquí en insertar, automáticamente se añade. Esto es demasiado práctico. Te invito a que veas la serie de cómo preparar una predicación expositiva, porque allí te enseño cómo realizar estas notas. Y esta herramienta de escritor de sermones te arroja de forma automática todo lo que tú has escrito. Así que no tienes que escribir palabra por palabra, título por título, sino que como ya lo tenías guardado en tus notas, es fácil y rápido de hacerlo. Bien, para esto sirve esta opción de cuadernos de sermón. También tenemos esta opción, la cual es el historial de versiones. Y aquí va a aparecer todo el historial o todas las cosas que tú has estado escribiendo aquí. Y por último, tenemos en esta sección la parte de citas populares, que como su nombre lo dice, si tú escribes una palabra clave
referente al título o al tema general de tu sermón, Logos se va a encargar de encontrar una cita referente a esa palabra. Dijimos que íbamos a hablar del perdón, entonces yo tecleo perdón y mira lo que sucede. Logos encuentra y facilita para ti varias citas de autores dentro de tus recursos que puedes utilizar para tu predicación. Por ejemplo, aquí tenemos una cita de John Owen, tenemos una cita de Charles Riley, de San Agustín de Hipona, de Jaime Mirón, de John Flavel, de A. Carson. Entonces pongamos que yo quiero utilizar esta cita de John Hott. Entonces simplemente bajo, arrastro y la coloco aquí. Y si te das cuenta, una diapositiva aparece de forma automática. Logos es demasiado poderoso y útil para ayudarte a escribir tus sermones de tal manera que ahorras demasiado tiempo. Entonces, para esto sirven estas 4 pestañas. Si quieres cerrarla para continuar con tu sermón, simplemente das clic aquí. Y se cierra. Si das clic nuevamente, aparece. Ahora veamos esta sección. La sección donde nosotros podemos editar. Y sabemos eso porque aquí está seleccionado editar en azul. Entonces, vamos a ponerle un título a nuestro sermón como perdón. Y si te das cuenta, la pestaña también se cambia automáticamente. Aquí tenemos el bosquejo de nuestro sermón. Entonces tenemos en primer lugar aspectos generales. Y esto es demasiado importante porque aquí en la izquierda vamos a organizar nuestros títulos primarios, nuestros títulos secundarios, nuestros títulos terciarios. Vamos a agregar anotaciones, ilustraciones, comentarios y mira cómo está de esta manera. La sangría está del mismo lado, pero conforme yo simplemente vaya dando clic a alguna de estas opciones, se va a organizar de forma automática. Veamos. Aspectos generales, yo quiero que sea el encabezado primario. Pero autor no es un título primario. Entonces, simplemente coloco el mouse, simplemente coloco el cursor aquí y quiero que sea un encabezado número 2. ¿Ves lo que sucedió? En mi parte de bosquejo, la sangría ahora se corrió a la derecha porque este punto A está subordinado al título primario, porque aquí dice que es un encabezado de segundo nivel. Y si hacemos lo mismo aquí, los destinatarios, el destino geográfico, el lugar y fecha, el propósito de la carta, el género literario al que pertenece y el bosquejo de la carta. Pero Logos no solamente nos permite escribir o estructurar nuestro sermón, sino que también automáticamente va realizando las diapositivas en PowerPoint para que tú las puedas proyectar en tu iglesia o en el lugar en el cual tú vas a predicar. ¿Cómo hago eso? De igual manera, simplemente doy un clic en mi cursor y voy a seleccionar esta opción, la cual es agregar diapositiva. Entonces, pongo el cursor aquí, doy un clic aquí en donde dice agregar diapositiva de texto seleccionado y de forma automática aparece la diapositiva. Pero si tú no quieres que aparezca el autor,
sino simplemente tú quieres mencionar el autor y quieres que en la diapositiva aparezca quién es el autor, entonces puedes eliminar, das un clic, la eliminas, pones el cursor en la palabra que quieres y añades. De igual forma, si tú no quieres que aparezca la palabra destinatarios, sino simplemente la cita bíblica, y así puedes continuar. Ahora, si tú quieres ir corroborando que todo lo que tú quieres que se vaya mostrando para que tu audiencia vea, lo que puedes hacer es irte a esta sección de diapositivas. Das clic y aquí aparecen las diapositivas o el contenido que tú quieres que se vaya presentando en tu sermón. Regresas a editar. Entonces, aquí agregamos otra diapositiva. Aquí agregamos otra diapositiva. Agregamos otra diapositiva. Agregamos otra diapositiva. Entonces vamos a ella y corroboramos que todo está aquí. Bien. Pero no solamente podemos hacer esto, sino que Logos también nos facilita el añadir textos y citas bíblicas a nuestro sermón. Mientras tú vas simplemente dando clics para acomodar tu sermón, quizás leyendo se te viene a la mente un nuevo texto y quieres utilizarlo. Bien, lo único que vamos a hacer es teclear el texto. Juan 3:16. Y mira, Logos nos va a preguntar que si nosotros damos una tabulación, el texto va a aparecer a continuación. Pero si yo escribo Juan 3:16 y ahora doy Enter o Intro, mira la diferencia. Aparece una diapositiva automáticamente. ¿Cuál es la diferencia? Que con tabulación el texto bíblico va a aparecer y solamente lo podré leer yo. Mientras que si doy un Enter después de escribir la cita bíblica, va automáticamente a hacerse una diapositiva. Pero ¿cuál es lo poderoso de esto? Dos cosas. Aquí yo puedo cambiar la versión. Aquí dice que está en la Biblia de las Américas. Pero yo puedo cambiar rápidamente a Reina Valera 1960. Pero quiero ser quizás un poco más específico porque le estoy predicando a jóvenes. Entonces quiero utilizar una nueva versión internacional. Pero quizás quiero ser un poco más cauteloso. Entonces voy a utilizar Reina Valera contemporánea. Entonces, no solamente podemos hacer esto. Supongamos que quieres agregar más texto bíblico. Juan 3:16 al 20. Doy Enter. Todo el texto bíblico puede aparecer en una sola diapositiva. Voy a las diapositivas, bajo y corroboro que todo el texto bíblico está en una sola diapositiva. En esta parte me van a aparecer estas dos opciones. Uno es para editar el texto y el otro es para ver algunas opciones. Vamos a explorarlas. Si doy clic simplemente aquí en editar texto, tal cual es editar el texto. A lo mejor yo quiero hacer énfasis en el versículo y agrego negritas. O quizás yo también quiero hacer énfasis en el versículo 19 y lo voy a subrayar. Y de esta manera, esta edición del texto va a aparecer en mi diapositiva. Pero no solamente puedo hacer eso. Juan 3:16 al 20.
Logos te pregunta si quieres que todo este conjunto de versículos aparezcan en un solo bloque. O quieres quizás ser más específico. Bueno, también pueden aparecer las diapositivas, un versículo por diapositiva. O si el texto bíblico está formateado, es decir, la versión o traducción de la Biblia tiene un formato específico, puedes hacer que también suceda. Por ejemplo, la Biblia de las Américas nos está indicando que el formato es versículo por versículo. Pero ¿qué pasa con la Reina Valera? El formato de la Reina Valera es un solo párrafo. ¿Y qué sucede con la Reina Valera actualizada? Es un solo párrafo. Con la nueva versión internacional, un nuevo párrafo. NTV se divide en dos párrafos. Entonces, esto va a depender mucho de la versión, de la traducción que tú utilices y de la audiencia que tú tengas. Entonces, voy a revisar aquí y yo quiero que aparezca completamente formateado. Pero no solamente eso, también puedes aparecer o desaparecer los versículos. También puedes quitar o poner las letras rojas. Entonces vamos a dejarlo así. Bien. ¿Qué más podemos hacer en esta poderosa herramienta? Como dijimos aquí, podemos poner un texto normal, común y corriente. Quizás aquí yo voy a tomarme el tiempo para hacer una explicación más completa de lo que es el perdón. Entonces yo no quiero que esto lo vean en la iglesia, simplemente lo voy a poner aquí como un recordatorio para mí, para saber que en este punto del sermón, en este punto del mensaje o después de este versículo o de esta explicación, yo necesito tomarme el tiempo para desarrollar mejor lo que es el perdón. Podemos poner cita, entonces quiero agregar otra cita, entonces esta vez no quiero hablar del perdón. Ahora quiero hacer una cita con respecto a la importancia del amor. Entonces, tecleo amor, busco, o puedo amor y perdón. Busco alguna y la coloco aquí. Y va a aparecer en el formato de cita. Ilustración. Quizás quieres utilizar una ilustración que ya has leído, entonces aquí vas a colocar una buena ilustración. Y lo mismo, si quieres que aparezca en tus diapositivas, la agregas. Y finalmente, sugerir. Sugerencias. Sugerencias mías. Clic aquí. Y vamos a poner la sugerencia. Entonces igual aquí puedes ponerle aquí sugerir. Perfecto. Como es un escritor de sermones, también tenemos la oportunidad y la opción de escribir. Cerramos aquí. Y quiero escribir una reflexión sobre el perdón y el amor. Entonces yo puedo editar todo este texto. Selecciono. Lo que puedo hacer es cambiar el tamaño de la fuente por pequeño, mediano, grande, extra grande o extra extra grande.
Puedes cambiar el color del texto, el fondo. Entonces, si quieres ser muy específico, puedes hacerlo. Entonces, esto va a depender mucho de tu criterio. Si seleccionamos este texto, puedes agregar negrita, itálica o cursiva, subrayado, etcétera. Bien, ahora veamos estas secciones, las cuales encuentro demasiado útiles y que yo utilizo demasiado, la cual es completar y estas dos secciones de hoja informativa y pregunta. ¿Por qué? Porque no solamente quiero predicar, sino también quiero instruir, quiero enseñar, quiero que las personas que me están escuchando tengan una mejor comprensión de este sermón. Entonces, lo que yo voy a entregarle a ellos es una hoja donde ellos van a rellenar o van a responder algunas preguntas. Por ejemplo, voy a abrir aquí un sermón para que puedas visualizarlo. Por ejemplo, aquí tengo un sermón que di a un grupo de jóvenes y hablé acerca de la mentoría espiritual. Entonces, si yo selecciono aquí hoja informativa, esta hoja es la que yo les di para que ellos conocieran qué significa mentoría espiritual, ellos pudieran rellenar conforme yo iba predicando. Entonces yo aquí realicé algunas preguntas. Esta es la hoja informativa. Y en la sección de preguntas la imprimí detrás de esta hoja para que fuera mucho más visual esa clase, esa enseñanza, y así pudieran memorizarla. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esta hoja informativa yo la puedo exportar y la puedo imprimir. Aquí me va a aparecer. Entonces esta hoja, que son tres, puedes enviarla a un archivo de Word y editarla para que simplemente aparezca en una sola hoja. Pero ¿cómo hice todo esto? Yo me fui, estás en tu editor de sermones y mira, si te das cuenta, aquí está en azul. Está seleccionada esta hoja informativa. Mira, si yo doy clic aquí y lo aprieto, deja de estar allí. Pero si yo doy nuevamente clic y selecciono hoja informativa, otra vez va a aparecer. Lo mismo. Aquí filo no está subrayada con esta opción de subrayado, sino que aquí lo que hice fue seleccionar esta palabra filo y seleccionar la palabra completar. Entonces, si yo doy clic, aparece. El sacar filo, vuelvo a seleccionar, aprieto completar y va a aparecer. Lo mismo hice con cada versículo bíblico. Esto me va a aparecer a mí, pero no les va a aparecer en la hoja informativa. Entonces, de este modo, tú puedes ir enseñando, puedes ir predicando a tu ritmo y no tienes que detenerte a buscar cada texto bíblico en la Biblia y no te pierdes. Así que te recomiendo, te sugiero que utilices estas dos herramientas, completar, hoja informativa y preguntas, para que puedas hacer uso de ellas y puedas presentar una mejor predicación a tu grupo de jóvenes, etcétera. Bien, entonces regresando aquí, las diapositivas tú puedes modificarlas dando clic derecho en editar,
Y aquí tú puedes buscar otras diapositivas que quizás puedas utilizar. Vamos a seleccionar esta. Y para que se añada a las demás, pones en actualizar recursos gráficos. Entonces, ¿cómo haces para que se añadan a las demás diapositivas? Das clic derecho y das seleccionar aplicar este estilo a todas las diapositivas. Y listo. Automáticamente cambia a todas. Entonces, corroboras en diapositivas y listo. Está todo lo que tú quieres mostrar. ¿Cómo se vería esta? Se vería así: metodología espiritual, definición. Así se vería. Y esta opción de texto, pues simplemente, si quieres imprimirlo, igual. Si no quieres llevar tu laptop, no quieres llevar tu tablet, tu teléfono, y quieres simplemente predicar, puedes hacer uso de esta opción de texto y predicar tu sermón, donde va a aparecer todo lo que tú has escrito. Y finalmente, si supongamos que agregas un texto bíblico, por ejemplo, Juan 3:16, y no se agregó, lo que puedes hacer es simplemente dar clic aquí y seleccionar esta opción de al lado, donde dice agregar diapositivas de referencia seleccionada. Y te aparece automáticamente abajo. Pero pienso yo que es más rápido dar un clic o escribirlo, como tú gustes. Finalmente, tú puedes compartir tu sermón. Si tienes un grupo de Faith Live, puedes predicar directamente desde tu laptop y aquí va a aparecer todo tu sermón. Aquí tienes la opción de cuánto tiempo quieres predicar, quieres que aparezcan las diapositivas, quieres cambiar el tamaño de la letra. Esto es para que tú veas, vertical, por página, etcétera. Y finalmente exportar. O listo, simplemente lo imprimes. Pero dijimos que también podríamos hacer plantillas. Así que yo quiero regalarte esta plantilla de predicación expositiva, donde lo único que vas a tener que hacer es ir rellenando, dice plantilla, cada una de estas cosas. Porque si ya viste la serie de cómo elaborar una predicación expositiva, ahí explico cada uno de estos pasos, donde explico lo que es la pericopa, donde explico cómo hacer la introducción, donde vas a encontrar, o mejor dicho, vas a investigar los personajes, el contexto geográfico, el contexto histórico, donde en el contexto histórico tiene que ver la época, los aspectos culturales, los aspectos sociales, los aspectos religiosos, el contexto literario, la posición del pasaje, el tipo de literatura, observación, estructura, interpretación y aplicación. Así que voy a dejarte en un PDF en la descripción esta plantilla que tú puedes utilizar aquí en Logos, o si no tienes Logos puedes hacer tus sermones de forma manual. Así que hermanos, espero que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban al canal, a que lo compartan, y si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Y en un próximo video vamos a ver todo lo que podemos hacer con más herramientas de software bíblico Logos. Que Dios te bendiga.